Hola, ¿qué tal? Muchas gracias al pueblo hondureño. Bienvenidos a un episodio más de La Guillotina HN. En esta oportunidad, pues traemos un tema de interés nacional, lo que es el sistema educativo público en Honduras y obviamente que también se relaciona con el tema educativo privado porque tiene que ver. Estamos con nuestro compañero de siempre, Racel Antonio Tomé Flores, para tratar estos temas tan importantes en relación a los desafíos y los logros que también ha tenido este gobierno de la República en relación a la educación en el país. Gracias, Carlos Raudales. Saludamos a toda esa población que está muy pendiente de la guillotina. Le damos gracias al Creador del Universo y le pedimos siempre sabiduría en este tema que hoy vamos a reflexionar sobre los grandes desafíos que encontramos en el tema de la educación. Y yo quiero decirles que hoy, antes de venir a este programa, La Guillotina, me puse a trabajar arduamente algunas estadísticas. Y al examinar nuestra realidad educativa, encontramos cifras que claman al cielo. Esta es la cruda realidad verificada. 285,000 niños excluidos del sistema educativo. Ese es un gran desafío. Fíjese cuántos ceros. Mire este otro dato. Hay un dato doloroso. 540,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los que le llaman los nini. Sí. Son jóvenes desde 15 años a 24. Tuve un foro del INE también, recibiendo algunas estadísticas que en otro programa de la guillotina lo vamos a trabajar. ¿Va? El INE presentó hoy su encuesta de hogares. Y quiero darte este otro. Solo 18 de cada 100 jóvenes que logran graduarse llegan a la universidad. Se gradúan de bachillerato. Sí. Y solo 18% llegan a la universidad. 28,000, esto me duele, Manuel, y aquí vamos a entrar con Manuel Zelaya, que lo va a presentar ya Carlos, que es un buen amigo, un compañero, un hombre también de partido, y por eso hoy está aquí con nosotros reflexionando. A este programa vamos a traer pensadores de todas las ideologías, pero hoy concurre que está Manuel, que es también de nuestra visión política. Pero les estaba diciendo que este dato es el que me hizo... Digo, tengo que hablarlo fuertemente con Carlos, con Manuel Zelaya, director departamental de educación en Francisco Morazán. Hay 28,000 niñas adolescentes que sus sueños son truncados por embarazos precoces. Esa geografía es una geografía del abandono. Estas no son cifras abstractas, son rostros, Carlos. Y hay una cosa que también les quiero transmitir. Hay 2 departamentos donde están los problemas más grandes. Gracias a Dios y Olancho. Puede ser que sea la vastedad del departamento, aquí lo vamos a estudiar. Y hay otros 2 departamentos donde tiene una gran ascendencia nuestros pueblos originarios lencas, que son, en este caso, Inti, Bucay y Lempira. Y aquí hablaba de la universidad fracturada. De 65,000 jóvenes que egresan anualmente de educación media, 28,000 ingresan a la universidad. Fíjese este dato, para que miren el material con el que vamos a discutir hoy. 18,000 de los públicos entran a las universidades, 10,000 de los privados. Solo 12,000 se gradúan. 6,000 se gradúan en las universidades públicas y 6,000 en la universidad privada. Fíjese esa situación. 28,000 ingresan a las universidades y quedan en el camino, se han quedado una cantidad, porque son 65,000 los que graduaron y solo 28,000 entraron a la universidad. Y solo se gradúan 12,000, 6,000 de la universidad pública y 6,000 de la universidad. ¿Cuántos talentos se pierden? Aquí les doy el dato. 53,000 jóvenes talentosos se pierden en el camino, porque les decía que son ¿cuántos? Son 65,000, ¿va? De media. Y de esos, solo 12,000 se gradúan de la universidad, 6,000 de las universidades privadas y 6,000 de la pública. Entonces se nos pierden 53,000 jóvenes.
pero hay una brecha enorme. A eso es lo que vamos a dedicar esta reflexión de la guillotina hoy, a hablar de cómo para nosotros la educación es el factor de movilidad social y nosotros queremos a los jóvenes estudiando, los queremos en los colegios, los queremos en la universidad y los queremos desarrollando un proyecto productivo. Ok, ¿te parece entonces si entramos en materia? Nos acompaña Manuel de Jesús Zelaya, director departamental de educación aquí en Francisco Morazán. Bienvenido a la Guillotina HN, señor director. Muchas gracias, compañero Carlos Raudales, por invitarnos a este programa de la Guillotina HN y que la va a ver todo el pueblo hondureño, porque la educación es uno de los factores prioritarios principales en una sociedad. Y lo que mencionaba el compañero Russell Tomé, mientras aquí no se ataquen las cosas objetivamente, vamos a seguir teniendo esos resultados. Por ejemplo, hay que buscar los orígenes de por qué la gente no estudia, no continúa sus estudios, porque hay una enorme brecha. Esto es uno de los países de las sociedades más desiguales en América Latina, en donde hay extremadamente ricos y extremadamente compañeros nuestros que viven en la indigencia, en la extrema pobreza, cosa que se está trabajando en ello, ¿verdad? Y mientras el Opus Dei, las iglesias sigan metiendo la mano en la educación preventiva, en la educación sexual de los niños, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de esos 28,000 niñas que están saliendo embarazadas, porque nosotros debemos de atacar la situación de la educación preventiva con datos estadísticos y reales. Si la OMS, si la OPS dicen que los niños y las niñas están iniciando su actividad sexual entre 11, 12, 13 años, entonces hay que darles capacitación preventiva, porque el Opus Dei, porque la iglesia quiere la abstinencia total, cosa que nosotros no estamos en contra. Eso sería lo ideal, lo fantástico, pero eso en la realidad no está ocurriendo. Los niños a temprana edad están iniciando su vida sexual. Entonces hay que prevenirlo de otra manera. Hay que hacerlo con la literatura, hay que hacerlo con programas de prevención. Nosotros fijémonos qué es lo que hacen en otros países. Aquí, como decíamos, extra cámara, cuando vienen estos periodos de vacaciones, a los jóvenes, a los niños, a las familias, se les acompaña con preservativos, con condones. Pero en la casa eso está vedado, eso está prohibido. En otras sociedades, cuando los niños, los jóvenes se van de vacaciones, es su mamá y es su papá el que le mete en la mochila los condones, los preservativos, porque hay cosas que no podemos tapar el sol con un dedo. Manuel, ahí permíteme hacerte una reflexión. Y Carlos, yo creo que Manuel lo planteó bien. Primero es la educación. Y así hay que enfrentar el tema. ¿A quién hay que educar? Al padre. Al padre. Al padre de familia. Y transmitir eso en las escuelas. Claro, a los jóvenes. Ya el joven, cuando va dando el despertar, incluso debemos de formar a los profesores. Tienen que haber profesores y profesoras capacitadas en cómo hacerles esa introducción de la exploración de lo que es la sexualidad. Eso tiene que irlo orientando y decirle, bueno, viene dándose usted ahorita está pasando en un proceso muy importante en su vida. Biológicamente usted está dejando de ser un niño, está entrando en la preadolescencia, en la adolescencia, y viene un cambio hormonal, un cambio de crecimiento y un cambio de su estructura física y propiamente de su sexualidad. Entonces tiene que entenderse que estos son temas que tienen que abordarse, porque si no, Manuel, ese dato que hoy hablamos, no estamos hablando de ceros, que el cero en matemática dice que no tiene ninguna consecuencia, porque ¿cuánto te dejas ahí, Carlos? Cero, y el cero le inspira. No, pero aquí es hablar de 28,000, es decir, 3 ceros es grandote, ¿no? 28,000 niñas, seres humanos que se están quedando truncados sus sueños. Niñas jovencitas, talentosas, hermosas, bonitas, que podrían hacer un gran desarrollo en el país. Así que ese es el tema que nos mueve a que este enfoque que ha hecho Manuel, me parece, Carlos, no sé qué te parece a vos, que esa debe ser la orientación. Este espacio informativo de la Guillotina HN ha sido diseñado para
construir patria. Claro. Y en ese sentido es importante de repente hablar también de los desafíos de manera puntual en educación. Señor director, ¿cuáles son esos desafíos que se tienen en todas las direcciones en el sistema educativo público nacional? Porque sabemos que en Honduras se ha hecho, pero falta muchísimo por hacer. Si saliendo de esto de la educación sexual, ¿verdad? Que eso es obligatorio, debería ser un tema obligatorio y como lo es, los profesores estamos listos, nosotros estamos preparados. Es un sector de la sociedad quien prohíbe a los niños que tengan esa educación sexual, que no se incluya como materias porque lo ven como pro aborto, lo ven como pro vida, es decir, que le meten un tinte político a la educación sexual en las escuelas, en los centros educativos. Saliéndonos de este tema que es importantísimo, Claro. compañero Russell, como usted ya lo planteó, tenemos muchos otros retos. Nosotros somos una sociedad diversa, culturalmente diversa, bilingüe, tenemos hablando 7 lenguas aquí en el país. Entonces, la construcción de una educación bilingüe, no solamente refiriéndonos a cómo lo estamos haciendo, que estamos contratando profesores de español, como también hay que reconocer que se ha hecho en el pasado. Nosotros seguimos fortaleciendo la educación bilingüe español-inglés, pero también hemos entrado ahorita con 23 escuelas solo en el Distrito Central, donde está la población en la periferia, las escuelas llenas de muchachos. Hemos contratado 23 profesores con cursos específicos para que enseñen el francés. Entonces tenemos escuelas de los pobres, de los trabajadores, formándose en educación en 3 idiomas. Eso es refundar la patria. Claro. Pero también tenemos que hacerlo en las lenguas maternas. También tenemos que hablar de educación bilingüe hablando el tolupán, por ejemplo, en Francisco Morazán. Le cuento que yo tengo ese proyecto que me lo llevaron. Y yo estoy preocupado porque anduvimos nosotros en la Montaña de la Flor, solo Ajá. para terminar esta idea, y nosotros miramos que los profesores hablantes del tolupán son pocos. Bueno. Y este gobierno los ha contratado, los tenemos trabajando y permanentes, para que ellos les enseñen su misma lengua materna a los niños de la Montaña de la Flor. Ahora, Este concepto Pero, para que pero hablamos de, que no- también de los que mezquites, no- de los tahuancas. sí. no se quede en el aire lo que él acaba de plantear, porque yo ya lo recibí en el Congreso, la propuesta de un proyecto de ley para contratar profesores que desarrollen y que sigan fortaleciendo la lengua de los pueblos originarios. Cuando hablamos de los pueblos originarios, estamos hablando en Honduras, tolupanes, Tolupanes, Pech, tahuacas, Tahuaca, los garífonas, los misquitos, los chortí, los chortí los lencas. y los lencas. Entonces, hay una propuesta, yo la tengo en el despacho, me la llevaron a la vicepresidencia del Congreso, que lo llevemos a ley, e incluso ya hay textos que ellos están trabajando y ya están haciendo concursos de cuentos en sus lenguas para continuar, porque ese es otro reto, pero esa es parte de la visión que nosotros tenemos desde nuestra propuesta de la refundación con el Partido Libre, donde va abrazando siempre el camino con los pueblos originarios, pero el planteamiento tuyo en la pregunta va encaminado a que el sistema educativo y en mi profundo estudio que he estado haciendo del tema educativo, dicen que aquí no ha habido ninguna reforma a la currícula desde el 98. Seguimos con un sistema que está produciendo obreros, produciendo una educación que no es una educación liberadora, transformadora, porque no está orientada a otra cosa que no sea lo que el modelo neoliberal, bajo esa visión de la privatización y de la contratación únicamente de aquellos mano de obra, hacia allá la orientada, pero no tenemos ni los valores democráticos, ni los respeto a los derechos humanos, ni educación financiera para que pueda ser emprendedor, ni educación para conocer su cuerpo y todo esto que hemos hablado, que es la educación sexual, que es parte de sus derechos humanos, ni el proceso de innovación de la tecnología. O sea, el modelo educativo todavía en Honduras
Hoy que estamos a punto de terminar el primer gobierno del Partido Libre, no hemos tocado ese modelo educativo. Seguimos, y aquí está el director departamental, que es un profesor que ha trabajado por mucho tiempo, que te puede decir que sigue trabajando con los mismos textos y la misma situación que ha estado. Ahora, yo estoy de acuerdo que el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya ha dado un empuje al sistema educativo público con la remodelación de los centros educativos. Ha habido también respaldo a los maestros, pero yo quiero preguntarle y de manera directa, señor director departamental de educación aquí en Francisco Morazán, don Manuel de Jesús Zelaya, ¿una segunda lengua los niños están preparados para aprender una segunda lengua cuando van con hambre a los centros educativos, a las aulas? Le pregunto esto para que usted me responda cómo andamos con el tema de la merienda escolar. Sí, efectivamente, nosotros sabemos que los niños son capaces de aprender 5 idiomas. Sí. Eso está pasando ahorita en Europa y en otras partes del mundo. Pero el problema de la educación debe ser integral. Nosotros estamos llevando la merienda escolar, que es un programa por el cual la presidenta fue premiada a nivel mundial, usted lo sabe. Y se está llevando por cada parcial que nosotros decimos, ¿verdad? Por cada 2 meses se está llevando una remesa de merienda escolar. Se han llevado 4 al año, 4 remesas de merienda escolar para que el niño tenga una ración diaria. Y es más. ¿De qué va la ración? ¿Qué le da? Esa ración va integrada por aceite, que es uno de los nutrientes importantes para donde no hay calorías, digamos, los niños que no las tienen. Harina de maíz, arroz, frijoles. Y eso cualquiera puede ver despectivamente el arroz y los frijoles. Pero nosotros criamos una civilización, los mayas. El alimento básico. Los alimentos básicos de los mayas son 3: el frijol, el maíz y el ayote. Y entonces con eso se puede construir una civilización. Entonces nosotros estamos llevando más, y es más, estamos con los huertos escolares. Eso me gusta. Ese me gusta. Sí. Huertos escolares donde nosotros hemos hecho competencias ahí muy grandes, donde se producen las hortalizas, que son de producción rápida, de 1 mes, de 2 meses, estamos produciendo lechuga, rábano, zanahoria, para acompañar esa ración seca que le llamamos. Con esto de la merienda. Una ración fresca. Con esto de la merienda. Porque esto es bueno que la gente lo conozca. Esto de la merienda, en las escuelas organizan para que se lo hagan los niños, o lo que alguna gente dice que le dan la bolsita y se le dan a la casa, y cuando se la llevan a la casa, pues hay dos formas. Tiene más hermanos y la bolsita de arroz y frijoles. Hay 2 formas. De familia. ¿Cómo lo hacen? Hay 2 formas. En cada centro educativo que va a recibir la merienda, hay un comité de padres de familia para trabajar con la merienda. En muchos de los centros educativos hay una cocina, está amueblada, equipada, entonces las madres se organizan y van a hacer ahí la merienda. Esa es una forma, debería ser la mejor, pero necesitamos una infraestructura. Pero esa es la mejor. Cocina y todo. Porque aseguramos que come el niño. Exactamente, pero la otra es que se le da la ración a los padres y ellos tienen que regresar con la merienda. Y también esta es muy buena, Russell y compañero Carlos, porque la ración y la merienda viene enriquecida. Nosotros le damos al padre frijoles, arroz, harina de maíz y aceite, y regresa con queso y con pollo. Porque el padre también le pone en la solidaridad. Somos una sociedad solidaria. Y el padre, cuando viene de regreso con la merienda, la ha enriquecido con productos que él tiene la voluntad de agregárselo, y eso se comen en el aula. Y los niños están contentos de que... Revisemos ese Manuel, para entender. Hay un mecanismo que hay una cocina, llegan, la preparan y lo hacen en la escuela, y los niños comen ahí. Ese es lo ideal. Ese es el mejor, porque ahí se verifica. Nosotros fuimos a una escuela de el padre Patricio allá arriba, en la nueva capital, y ahí, ahí le ponen a qué cantidad de niños, los miramos agarrando su plato, haciendo fila, y se sientan a comer frijoles y arroz. Para que la gente no cree que es, pero los niños lo sienten tan deliciosos después de correr, que es una cantidad de niños comiendo. Pero esta otra que nos dice Manuel,
hay que explicarla como es. ¿Tú le das y un padre se encarga de hacer la merienda para todo el grado o solo para su hijo? ¿Cómo No, es? es para todo el grado, es el curso en turno. Entonces, digamos, Ese es importante. digamos que el Ahí está la profesor solidaridad. organiza, porque yo vengo de las aulas, Ajá, nosotros vamos, organizamos y repartimos la merienda para el grado. Entonces, digamos, hoy, si la va a hacer el lunes, esa ración tiene que haberse le dado al padre el viernes anterior. Le toca a Carlos Raudales como padre, digamos. Como padre. Ajá. Y usted también, la solidaridad de por medio, está su hijo que va a ser alimentado, pero también los otros 38 niños, o 39 niños, Compañeros. o 20 los que hay en el grado, y usted va a ser para todo el grupo, porque ahí lleva la merienda para todos. Perfecto. Nada más que solo maíz, arroz, frijoles y aceite. Y él le pone Pero 20 usted pesos y huevos. dice, voy a comprar una libra de queso y lo voy a partir en 40 pedacitos y le voy a llevar un pedazo de queso. Perfecto. Esos son agregados. O una alita de pollo o una pata de pollo. Está bueno. Ese está bueno. Le pone ya la proteína. Una pata de pollo, En una la piernita proteína. de pollo para cada los niños. No gasta mucho el padre. En la- Porque yo, como ser profesor, también soy padre. Claro. Y yo he llevado la comida a A los la niños. merienda. Y ellos están contentos de que además hay padres que le agregan una bebida, un postre, un juguito. Y ese indicador de lo que estamos hablando hoy, para que entendamos, porque, Carlos, es que esto hay que darle el contexto del ser humano que estamos hablando. Ese indicador de la merienda te refleja indicadores de reducción de la pobreza y te refleja el indicador de bajar la desnutrición. Porque si el Estado no le da merienda a los niños de las escuelas, tenemos el concepto que decíamos que un niño con hambre no puede aprender. Entonces tenemos, porque ahí tengo un dato que no lo quise traer porque era muy duro, el tema de la repitencia. Y el indicador más duro de aplazados es el del primer grado. Yo fui profesor de primer grado, Manuel. Sí. Y yo le digo al equipo ahí, al equipo en la oficina, a la vicepresidencia, a los compañeros políticos, le digo, no hay cosa más maravillosa que cuando uno es profesor de primer grado. Y los niños ya mira aprenden al final del año. Dos remesas tiene uno. En junio salen los más vivos. Sí, son un avión, les decía. Más listos. Y los otros vienen en septiembre, octubre. Octubre. Dice uno, qué bonito va este montón de niños. Y también mira los que se fue el año y ya no aprendieron más. Pero hay conceptos, y ahí hay que verlo con los pedagogos, hay conceptos que dicen, y hay otras culturas como la cultura asiática, China, Japón, que no reprueban, sino que dicen que siga avanzando. Pero nosotros todavía tenemos la repitencia. ¿Tú cómo ves ese concepto? Nosotros hemos tenido aquí en gobiernos anteriores la aprobación automática. Ajá. Y eso es bueno porque un niño no se le puede juzgar que en un año, un niño que no ha tenido libros en su casa, que su padre es analfabeta, que vamos saliendo del analfabetismo ahorita en este gobierno, pero digamos que no hay libros en su casa, que no hay padres que le puedan apoyar al niño, el niño ya lleva una desventaja desde que nació, porque su hogar no es igual como en el que nació otro niño. Está comprobado que la cultura, los bienes culturales que tiene un padre en la casa influyen directamente en los resultados académicos de los niños. Entonces Es decir, que una podemos persona contar pobre, con la guillotina, mentira, sí, que reprobar no es sinónimo de llevar bien un proceso educativo. así es. ¿Ah? Deberíamos nosotros de que todos los niños aprendan en primer grado, pero hay muchos factores, Russell. Hay muchos factores porque hay niños, no todos los niños van todos los días a la escuela. Hay niños que faltan por enfermedad de su padre o porque su padre viajó a otro departamento Sí, claro. y el niño no fue a la escuela. Entonces ya hay un retraso. Nosotros sabemos entender eso en las escuelas. Pero el niño debería de en primer grado aprender a leer y a escribir. Los valores, en primer grado, voy a ponerme como está. Profesor de primer grado. Yo estaría en contento. Trinidad de Quebradas. En Trinidad de Quebradas, Vallecillo. Si ese niño sabía. Fundamos un colegio, Russell, en Trinidad de Sí, ya Quebradas. sé, el Subirana. Sí, Xiomara Castro. Ya el Subirana Castro llama, Sí. en Trinidad Quebradas. de Quebradas. Pucha, ya tienen centro básico. No, colegio. Colegio. Instituto. Con consejeros, con orientadores, Felicito. con profesores especialistas. Ahí fui profesor de educación primaria, pero le quería decir este concepto a Carlos y a Manuel en esta reflexión. Mira, Carlos, si tú logras que en el primer grado el niño te identifique los colores,
que el niño Los números hasta 99. reconozca los valores. ¿Ah? Ujú. El valor de la puntualidad, el valor del aseo, el valor de su vestuario, el valor del respeto con los demás, Con los con los compañeros. compañeros, el valor de pedir la palabra, el valor de escuchar mientras otro habla. Todos esos valores que estás enseñando. Y logra repetir los números y logra tener ya más o menos un concepto de las cosas abstractas, porque esto es abstracto. La parte más compleja que es del ser humano es aprender a leer y escribir, porque es una cosa abstracta. Nosotros los seres humanos le pusimos a un círculo con una rayita, le pusimos el nombre que llama A. Y de cuenta, bueno, es una cosa abstracta. Y cuando logramos que en el cerebrito de ese niño vaya empezando a descifrar, entonces yo creo que realmente, te estoy diciendo, ahora te habla, cuando yo tenía 18 años, creía que el concepto era, tiene que aprender sí o sí. Ahora ya he recorrido más la vida, he podido ver otras culturas, otros procesos y otras formas como abordan, y yo sí creo que nosotros deberíamos de establecer un modelo de que en primer grado y en los primeros grados no debería de haber un tema de repitencia y reprobados, porque eso te genera que algunos padres que tienen muchos hijos probablemente no lo discriminan y dicen, no, este no me salió bueno, solo aquel que siga, dice. Y tal vez tiene algunas limitaciones. Entonces, por lo menos los primeros 3 grados, como suceden en otras sociedades, deberían de ir poco a poco. Y de cuarto para allá, empezás con todas las pruebas. Eso es lo que están... Pero eso es lo que estamos aplicando ahorita. Exacto. Tiene los primeros 3 grados para aprender a leer y escribir. Y se Digamos que esa no es la regla, esas son excepciones de aquel niño que no logró. Claro, Pero en su mayoría los pero niños, todavía tenemos una como usted repitencia dijo, ahí. que en septiembre, octubre ya los niños saben leer. Correcto. Bueno, sabemos que el Pero tema para de... terminar este caso, compañero, solo Sí. un minutito le voy a tomar, que hay que atacar antes del primer grado. Es en los niños De cuando kinder. van a la prebásica Sí. y el jardín de niños. Todos los estudios científicos dicen que los primeros 3 años Sí, de vida de un niño son fundamentales. Es cuando nosotros estamos construyendo en nuestro cerebro las redes neuronales, la atención a esa primera infancia. Y en este gobierno se le ha dado gran importancia, a eso. preponderancia a la primera infancia. Sí. Nosotros aquí en Francisco Morazán y hablo, todos los niños de más de 500 jardines de niños que tienen más de 12 niños en el centro educativo han recibido un kit lúdico para que los niños aprendan jugando. Se han entregado ahorita en este mes, terminamos de entregar. Y eso ha llegado, los padres están felices. Todos los padres que tienen niños en jardines de niños de Francisco Morazán están felices con ese kit. con ese kit. Descifremos eso. ¿Sabes qué significa eso? Eso tiene, Menos accidentes de tránsito. tiene 49 Cuando estén grandes. set de juegos diferentes. Desde armar Lego, desde armar trajes de astronauta, Todo. Manuel, es que una de las cosas que queda demostrado instrumentos que el musicales. que no fue a kinder, dice, es la frase más clara. Que le preguntas tú, ¿qué significa el color amarillo en el semáforo? Que corra más rápido. Se va a implementar Es para que se detenga, le dice. El que va al kinder, fíjate que es una cosa, que el que va al kinder ya sabe, porque de chiquito sabe los colores. Entonces te estoy hablando de estadísticas. Alerta para que se detenga. Te estoy hablando de estadísticas que tienen demostrado que los países que van los niños tienen menos accidentes de tránsito. Ya cuando son adultos te estoy hablando. Pero el que no fue, cree que el color amarillo es para que pase más rápido. Bueno, sabemos que el tema de educación es amplio en el país. Podemos hablar horas y horas sobre el tema educativo público nacional, pero me gustaría, hay un tema que me gustaría que le diéramos algún espacio también de unos minutos, y es el de la infraestructura de los centros educativos. Yo recuerdo que al Congreso Nacional llegó una iniciativa por parte del Ejecutivo donde se tenían que aprobar fondos para la remodelación de 12,000 centros educativos a nivel nacional. Si no mal recuerdo, eran 1,000 millones de lempiras los que se tenían que aprobar en su momento. Preguntamos
que cómo se iban a manejar esos fondos y al final la respuesta fue que era a través de las alcaldías en todo el país, sin importar El color político. el color político. ¿Cómo avanzamos en ese tema, señor director, en el tema de la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional? Porque se sigue recibiendo reportes que hay centros educativos que continúan a la espera. Era una tarea titánica. Imagínese usted 12.000 centros educativos en 4 años. Esa era una tarea muy grande, pero se está haciendo de varias maneras. Hay unas que construcciones escolares directamente ha intervenido los centros educativos y los que estaban totalmente destruidos se reconstruyeron. ¿Se logró el trabajo con las alcaldías? Claro, eso fue lo mejor. Y hablábamos nosotros con el alcalde de San Ignacio, que es del Partido Nacional, y me dice, yo estoy tan agradecido con la presidenta Xiomara Castro por haber depositado esos más de 3 millones de lempiras, y él dice que pudo reconstruir de inmediato 3 centros educativos. Y lo mismo, no solo en eso, porque estamos hablando de la sociedad, Sí, claro. también los caminos productivos que se le depositó dinero a los alcaldes 2 millones. para reparar la infraestructura 2 productiva. millones por alcaldía. Entonces- Caminos productivos. Entonces, en educación, un alcalde va a llegar más rápido. Los 298 municipios van a ser atendidos más rápido si una parte la hace el alcalde, otra la hace directamente la CID, la hace construcciones escolares, y hemos llegado a más de 5.000 centros educativos reparados en el país. Esas son cifras récord. Solo ya casi rondando los 4 años Son cifras oficiales. que estaba abandonada la infraestructura escolar. Más de Hoy 5.000. estamos ya, digamos, a más del 50% de eso ya logrado, esa meta. Hay que continuar con las otras 6.000 centros educativos. Fíjense que yo quiero, Russell, en la misma línea de pensamiento del director, yo quiero agradecer al ministro Daniel Esponda, porque yo conocí un centro educativo que se estaba cayendo, esto en Palo Marcado Lepaterique, ya pegado a la montaña de Hierbabuena. Yo llegué ahí porque los padres de familia y unos niños estaban solicitando algunos instrumentos de marcha. Llegamos ahí, dimos este donativo, pero nos asombró cuando miramos que este centro educativo se estaba cayendo en pedazos, literalmente. Giramos una comunicación con el señor ministro Daniel Esponda, y quiero decirte que él respondió en términos de 6 meses. Yo no soy muy bueno para andar, sé que es una responsabilidad, que es una obligación del señor ministro velar por la educación en el país, pero yo quiero hacer este agradecimiento público porque él resolvió en términos como de 6 meses el centro educativo totalmente nuevo, remodelado. Es el mejor en la zona de Lepaterique. Exactamente, está pegado a la montaña Hierbabuena, se llama ahí la aldea Palo Marcado. Otra acción también que nosotros emprendimos en el Congreso Nacional, no sé si a estas alturas el personal docente tenga conciencia de lo que voy a decir, y me refiero precisamente al Instituto Central Vicente Cáceres. Tú, Russell, me acompañaste en el pleno, en el hemiciclo, para aprobar una iniciativa que este servidor y amigo, Carlos Raudales, presentó ante el Pleno del Congreso Nacional, y era declarar al Instituto Central Vicente Cáceres Patrimonio Cultural Educativo de la Nación. Gracias, Russell, por ese apoyo que tú también nos brindaste en su momento ante esta iniciativa, y hoy por hoy eso es ley, una herramienta poderosa que los padres de familia del Central y también el personal docente puede tener para velar por el bienestar de este centro educativo, Russell. Mira, Carlos, quiero dar algunos datos oficiales de todo el trabajo que se ha hecho con este tema de las escuelas. Primero, como diputado, como congresista, quiero decir que en el departamento de Francisco Morazán ha sido exitoso el tema de la intervención. Todo lo que te está diciendo el director departamental, mi amigo Manuel Zelaya, si tú te vas desde las casitas, desde la primera, ahí logramos en esa escuela
Tu servidora estuvo trabajando con estos profesores de la mano, con Ulises Yamil, que es el municipal que usted tiene. El distrital. Distrital. Hemos logrado ahí tenemos incluso clínicas Lógica. odontológicas y médicos que atienden a los profesores, a los niños, y te vas a Mateo, te vas todo ahí, logramos toda esa intervención ahí. Ahí se mira clarito lo que hemos dicho nosotros, colocar el Estado al lado del pueblo. O sea, en Francisco Morazán hemos logrado bastante intervención, pero esto lo empujamos a nivel nacional. Y por eso decíamos que 5,000 ya es un gran avance. Involucramos alcaldes, involucramos al FIS, que fue el primero que arrancó esto con Octavio cuando estaba en el FIS. Después quedó para las alcaldías y ahora también está construcciones escolares. Ha sido un buen trabajo. Pero el tema de la infraestructura hay que seguirlo trabajando, es una responsabilidad del Estado. Yo digo, Manuel y Carlos, que nosotros tenemos que tener como un dogma, todos los hondureños. El lugar más bonito deben ser las escuelas. O sea, si nosotros tenemos como el lugar más bonito las escuelas, nuestros hijos e hijas van a querer ir a las escuelas y van a poder estar ahí. Los colegios públicos, porque ya también, Carlos, da otro paso. No solamente nos quedamos en escuelas, los colegios públicos. Hemos apoyado muchísimo la intervención y hemos tomado decisiones como ese decreto que aprobamos para el central, pero también hemos tomado en la situación de las normales. Las normales ahora son normales bilingües. Sí, y la promoción. En este año viene que ya van a ser profesores que van a dar clases de inglés, porque aquí voy con esta propuesta que nosotros la presentamos en la precandidatura y yo sé que Rixi la ha tomado en el tema educativo, yo sé que va a ir. Nosotros decíamos que por lo menos en los cascos de cada municipio se tenía que poner ya centros educativos públicos bilingües. No horas, va. Pero ahorita estamos con horas, sino que bilingüe, va. Un centro educativo bilingüe piloto. Digamos, voy a hablar aquí de Distrito Central. Le mandan comunicación a Manuel como director departamental, le dice: seleccióneme el centro educativo que va a ser piloto para que se convierta en centro educativo bilingüe. Es decir, que le van a dar las clases a los niños en inglés. Así como tú mandas a tus hijos a las escuelas bilingües. Entonces, que los hijos del pueblo reciban escuela bilingüe en las escuelas públicas. Podemos empezar con uno por cada municipio, porque ya vamos a tener profesores. Y poco a poco ese pilotaje tiene que llevarnos que en algún momento nosotros tengamos indicadores como los de Costa Rica, que en Costa Rica le apostaron a la escuela bilingüe desde el sistema público. Porque nosotros ahorita a nivel de Centroamérica somos los que tenemos mayor cantidad de jóvenes bilingües, pero con el sistema privado de los padres que los han mandado a los hijos de la clase media o de la gente trabajadora que se considera clase media, que pone a sus hijos en una escuela bilingüe con un gran esfuerzo. Yo tengo amigos, y aquí te quiero cerrar esta reflexión, que se han endeudado y siguen pagando porque tomaron la decisión de poner a sus hijos en escuelas bilingües. Pero no, es el momento que el Estado vaya trabajando en esta visión. ¿Qué piensas? Hay estados, los estados nórdicos, en muchos de ellos no hay escuelas privadas. No hay. Públicas. ¿Y cuál es el sentido? En el que todos los funcionarios, digamos el ministro de Educación, de Economía, de Finanzas, todos los ministros, todos los diputados tienen que mandar a su hijo a la escuela pública. Correcto. Entonces él va a luchar porque esa escuela sea la mejor que le va a estar a su hijo. Entonces hay que hacer la diferencia de lo que yo le mencionaba, que tenemos 23 profesores de francés trabajando en la periferia, pero es un profesor de francés o un profesor de inglés. Para que sea bilingüe la institución, tienen que ser todos los profesores hablantes del inglés, para que el que le dé matemáticas, el que le dé ciencias, el que le dé solo, digamos, las ciencias sociales en el idioma nuestro, en español, y también, lógicamente, el idioma español. Claro. Pero de ahí todos los demás, incluso los orientadores, los consejeros, son bilingües. Yo he tenido una pregunta siempre y aprovecho la presencia suya, señor director, aquí en La Guillotina HN, y es que una de las preguntas que yo siempre me he formulado
ha sido en relación hasta cuándo vamos a ver algún tipo de mecanismo o el fortalecimiento de una relación con los que fabrican ebanistas, carpinteros, costureros en los diferentes centros penales del país. Quisiera saber o mirar en un titular de primera plana donde se diga que los privados de libertad van a fabricar sillas escolares para los niños y niñas del país y que también se van a fabricar uniformes para los niños y niñas del sistema público educativo nacional. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué no se avanza en ese sentido? Estaríamos dándole oportunidad de recreación a los privados de libertad y estaríamos fortaleciendo el sistema educativo, aparte de favorecer también a los padres y madres de familia que con mucho esfuerzo mandan a sus hijos a la escuela con temas de uniforme y mirarles también en condiciones favorables en sillas dignas. Sí, como no, fíjese que yo quiero darle información, y eso es importante saberlo, con la presidenta Xiomara, con el ministro de Educación Daniel Esponda, estamos llevando los centros educativos a estos centros penales, porque ni siquiera en unos habían. Estaba el Juan Ramón Molina, que es aquí de la penitenciaría Marco Aurelio Soto, que siempre ha existido, pero está el de mujeres, no tenía instituto, nosotros lo acabamos de formar. Un instituto completo, con todos sus profesores, su planta de profesores, directores, eso es nuevo, fue el año pasado, el Mario Fumero. Ahí ni siquiera había instituto. Estamos también llevándolo a la penitenciaría de aquí que funciona por el Valle de Siria. También estamos llevando un centro educativo que recientemente se está creando. Entonces, primero hay que formar los centros educativos, los institutos. ¿Hay alguna complicación con los privados de libertad y el uso de herramientas? No es tan fácil, porque no todos, como dicen ahí, son angelitos. Hay mucha gente que aprovecha de las herramientas para formar armas dentro. Entonces es un control bien complicado. Sí, ahí se manejaría que de los son ciertos alta peligrosidad no estarían aptos que tengan acceso a la educación, a la formación, pero no pueden tener acceso a la formación de lo que usted plantea. Pero sí, en la penitenciaría sí se fabrican, porque yo he tenido la oportunidad de estar, porque también ahí fueron centros de alfabetización, los centros penales, y he estado yo en varias oportunidades ahí, y ahí se fabrican, sí hay muebles, pero como para la venta, para la industria, hay hamacas, hay todo tipo de juguetes que ahí se hacen, pero no está estrictamente destinado a la confección de uniformes y de muebles para la educación, como pupitres. Quiero, Carlos, ir cerrando esta reflexión de hoy. Primero, destacar que hemos logrado como partido, como gobierno, aquella frase que se decía que en Honduras no se iba a lograr erradicar el analfabetismo, ya lo logramos. Le cortamos la cabeza de ese dato. Hemos logrado con indicadores de acuerdo a los estándares mundiales. Honduras se declara ya con un método que lo implementó, y hay que decirlo, porque ese método lo implementó Cuba, el Yo Sí Puedo. Y mediante el convenio con ellos vinieron y se redesarrolló. Ahora les toca a los profesores de Honduras, ¿va? No van a estar queriendo que todos los años les venga a hacer la tarea de... Porque esta es otra cosa que te quiero decir. El analfabeta puede regresar. Es como los indicadores del pobre. Si no le damos más condiciones, ahorita los sacamos de la pobreza, pero si no le damos condiciones, regresa. Lo mismo es el analfabeta. Se puede volver a hacer funcional, porque al no ponerlo en práctica, regresa. Entonces, mi reflexión de hoy es decirles que yo no aspiro una reforma. Yo aspiro una revolución en el sistema educativo. Yo no aspiro que únicamente nos quedemos con los pequeños esbozos que hemos hecho. Yo quiero una revolución, quiero una nueva currícula, quiero inaugurando universidades, quiero a los jóvenes dentro de las universidades. Yo he dado la batalla.
Tú me has escuchado en ese congreso que no he parado dando la batalla, tumbando la paz, abriendo más espacio a la universidad, pidiéndole el apoyo para que los profesores tengan más plazas, dándole oportunidades, pero yo les pido también a los docentes responsabilidad. Nosotros necesitamos como gobierno preparar muy bien a los profesores, capacitarlos, formarlos, vincularlos, que el profesor tenga deseo de trabajar con los jóvenes, deseo de ser ese ente de cambio. Porque si tú tienes al profesional docente, el que está frente a los niños, frustrado, sin ganas, entonces transmite eso. Y tenemos que tener un método donde forjemos en valores, en respeto a los derechos humanos, en educación financiera, que nos hagan emprendedores, porque el 90% de los trabajos los genera la MIPYME. Hermanos, no son los grupos económicos, no son esas 10 familias, no son los 25 grupos, son los MIPYME los que generan empleo. ¿Y quién va a ser el emprendedor? El que forme Manuel, el que le dé clases Manuel, y ese emprendedor va a generar esa situación. Por eso necesitamos que los profesores tengan compromiso con este proyecto a favor del pueblo, y que sea una revolución. Y aquí te cierro mi frase. Esta frase yo quisiera que el pueblo la aprendiera y se quedara en el corazón y en el espíritu. Yo sé que Manuel la tiene, porque Manuel es compañero de nosotros y tú también. El factor que transforma y que te da la movilidad social es la educación. Gracias a la educación, Carlos Raudales está aquí con nosotros en la guillotina. Así es. Gracias a la educación, Manuel está aquí en la guillotina. Gracias a la educación, estoy aquí sentado frente a ustedes. Si no, estaría allá en Teguaginal, en Olanchito. Probablemente estaría cortando guineo parte de hora. Bueno, ya hubiera regresado, porque ya temprano de regreso uno de trabajar. Pero aquí estamos, gracias a la educación, construyendo, generando conciencia, generando valores y camino a lo que vamos a tener algún día. Una revolución educativa que le dé una transformación a Honduras y que nos permita que los hombres y mujeres de Honduras sean el desarrollo y motor de nuestro país, para que ya no estemos con lo que hoy nos dio el INE, que para la próxima la vamos a estar discutiendo. Encontramos el país con 73.6 de pobres. Así lo dejó la narcodictadura. 73.6 quiere decir que de 10 hondureños, 7 estaban en la pobreza. Y por eso eran esas grandes caravanas de migrantes de miles saliendo. Hoy ya no están eso, porque hemos logrado bajar 14 puntos. Quedamos en 60% de pobres. Pero todavía estamos hablando, Carlos, que hoy que salgas de este programa de la guillotina y que andes en la calle, 6 de cada 10 que miras están en una situación de pobreza. Tenemos que trabajar por ellos. Nuestro compromiso como políticos. Yo sé que vos sos un gran periodista y te agradezco que nos estás ayudando aquí en la guillotina. Yo asumo el rol de ser político. Yo tomé la decisión de ser político y meterme a la política y hacer todo lo posible para una mejor Honduras. Entonces los políticos tenemos que estar comprometidos a impulsar políticas públicas, a colocar el Estado del lado del pueblo y a lograr que funcionarios conscientes y comprometidos como Manuel Zelaya, que nos costó, se nos fue rápido el programa, no contamos que lo quisieron tumbar, pero aquí está sostenido hasta el final. Bueno, señor director Manuel de Jesús Zelaya, sus valoraciones finales en un minuto, porque ya Emilio nos hizo seña ya ratos. Fíjese que lo que se plantea inicia por, ustedes son representantes del pueblo en ese Congreso Nacional, por ahí inicia. Nosotros debemos de elevar ese presupuesto que se da a educación, que anda muy bajo. Otros países del 7% del Producto Interno Bruto es dedicado a la educación, ¿verdad? Contra un 4% aquí en Honduras. Sí, tenemos que elevar ese presupuesto, por ahí comienza, ¿verdad? Para que un profesor sea bien pagado, para que una institución educativa sea bien mantenida, que tengan los talleres y que tengamos todo. Hay que elevar ese presupuesto ahí en el Congreso. Hay que dedicar, si realmente queremos la educación, elevemos el presupuesto dirigido a la educación y hacer un pequeño recuento de las cosas que hemos hecho en educación nosotros en este gobierno. Se le dio permanencia a los profesores. Eso, 12 años los profesores sufriendo, arrastrándose a un político para que le renovara un contrato. Nosotros les hemos dado la permanencia previo a haber hecho concursos. Y concursos incluso para directores departamentales. Eso es un hito histórico. Okay. Las 10 normales que se han
fundado. Esperamos que la próxima presidenta, que ya lo ha prometido, las becas universales y ese porcentaje de niños, de jóvenes que se quedan en el camino, ya no se van a quedar porque va a haber una beca universal, que aquel que no vaya a la universidad no sea por cuestiones económicas, que no sea porque no tiene el recurso, el dinero para ingresar a una universidad. Eso es importante. Se han hecho miles de cosas en educación. Bueno, muchas gracias por hoy. Llegamos al final de la guillotina HN. Déjame reflexionar antes de que cerres lo que él decía. Tenemos que comprometer que para lograr aumentar el presupuesto a un 10%, que puede ser el del sistema educativo, necesitamos compromiso de todos los sectores, ¿va? Compromiso de los docentes también, compromiso de los padres y un proyecto educativo, porque el pueblo siempre ha cumplido. Yo te voy a decir una cosa, él lo puede decir hoy, se les ha dado a los directores los fondos directos de matrícula gratis. Ellos tienen que rendir cuenta de eso. Ese dinero es sagrado, es dinero del pueblo. Tiene que haber compromiso, porque hay padres de familia que nos dicen, ¿cómo está eso? ¿Me entendés lo que quiero decirte? O sea, tú no puedes ir subiendo presupuestos sin compromiso y sin resultados. Y sin transparencia. Eso me parece que debe ser los aspectos que debemos de ir definiendo en el cierre de esta plática y de esta conversación. Que tenemos que mojarnos todos, que tienen que comprometerse los docentes, que tienen que comprometerse nosotros los políticos, que tenemos que hablar de más presupuesto, pero también tenemos que hablar de resultados, que no podemos estar hablando de 28,000 niñas adolescentes embarazadas si no lo estamos formando para evitar eso, que no podemos estar hablando de 540,000 niños que ni trabajan ni estudian, porque no le hemos empujado que sean emprendedores o que tengan una visión liberadora. La educación debe ser liberadora, no domesticadora para ser únicamente un obrero. Estoy con toda la decisión de que podamos, Carlos, apoyarlos cuando sea el momento, desde ese Congreso, más presupuesto, siempre que haya compromiso también de los docentes. Así es. Gracias por estar con nosotros en la guillotina HN, pendientes de nuestro próximo episodio.